Déjenme presentarles el anime que pareciera como si Doctor House y CSI Miami hubieran tenido una hija. Este anime inicia con un niño en urgencias donde su madre dice que fue a varias clínicas y ninguna pudo averiguar qué tenía. Este tenía mareos, náuseas, dolor de cabeza, fatiga y dolor en extremidades. Esto por semanas. Estaban barajando las opciones que tenían, pero ninguna cumplía con estos síntomas. Al rato llegó un señor con una aparente gastroenteritis. Solo faltaba hacer unos exámenes más para ver si era eso o pancreatitis o apendicitis. Pero había un problema, su turno ya estaba a punto de acabar. En ese llega la doctora a su cargo y le dice que solo faltan 18 minutos para que acabe su turno. Takanashi es como se llama este residente y la doctora a su cargo era Takao. Takanashi le dice que hay dos pacientes sin diagnóstico, a lo que Takao le dice que le deje el trabajo para los del turno nocturno. Takanashi dice que él quiere hacerse cargo de los pacientes que tomó y ayudarlos. Takao entiende eso y dice que solo había que encontrar el diagnóstico y se pone a trabajar. Ante el primer paciente, ve y le hace una revisión de los ojos. Después de un rato da un diagnóstico. Lo que tenía era hipervitaminosis A. Esto concordaba con los síntomas que tenía. Veía que tenía papilidema, que se daba cuando había un aumento en la presión intracraneal. La vitamina A era liposoluble y al tomar demasiada el cuerpo no podía absorberla, por ende causaba dolor corporal y, más importante, presión intracraneal. Así que la causa de todos esos síntomas era la vitamina A. Ahora se debía explicar cómo empezó a tener demasiada vitamina A en su cuerpo. Pues apenas entró a ver al paciente vio que la madre le daba suplementos con vitamina A y caramelos de arándanos. Esto para mejorar la vista. Al ver que no había mejorado empezó a darle más, así que en teoría la culpable fue la madre. No respetó la dosis recomendada. Recuerden, todo en exceso es malo. Pasemos con el siguiente paciente. Al verlo de primeras ve que tiene un bastón y le pregunta si comió alguno de los siguientes peces: verdel, jurel, sardinas, sargo. Ahí lo interrumpe y el paciente sí que comió sardina. Dada esta respuesta, la doctora dice que es anisakis, un parásito que vivía en el estómago. Solo debieron hacerle una endoscopía y estaría bien. La otra residente le pregunta cómo llegó a ese diagnóstico, a lo que la doctora le dice que gracias a la observación y los síntomas. Los síntomas no indicaban que era apendicitis ni gastroenteritis. Al verlo se podía ver un bronceado y que pasaba mucho tiempo con un sombrero. Al verlo con un bastón supo que tenía como pasatiempo pescar. Y al ver la herida en su dedo vio que se le hizo al quitar el anzuelo del pez. Le entró hambre y decidió comerse el pez crudo, así que ahí el parásito empezó a morder la pared gástrica y ocasionó el dolor agudo en el estómago. Al ver que había terminado con el trabajo, Takao le dice a su pupilo que era hora de estudiar. Mai, como se llama el otro residente, pregunta si se puede unir. Takao dice que entre más mejor. Mai pregunta qué es lo que van a estudiar, a lo que Takao dice que Jurassic Park. Según Takanashi no se vio esta película y Takao dice que como un buen doctor debes verte Jurassic Park. En eso Takanashi recibe una llamada de emergencia y le dicen que les llegará un paciente en 15 minutos. Takanashi pide la información del paciente. Le dicen que es un hombre de 20 y pico años y un señor lo vio en unas obras por un parque. Tenía la pierna izquierda mutilada y tenía un paro cardiorrespiratorio y le estaban haciendo reanimación cardiopulmonar. Cuando llega el paciente ven que tenía un tatuaje, le inyectan la adrenalina y al levantar la manta ven que tenía la sangre azul. Al intentar intubarlo se da cuenta de que no podían hacer nada más por él, así que ahora era trabajo de los policías. En ese entra Takao y dice que un hombre con sangre azul y que fue mordido por un animal de gran tamaño es interesante. Antes de seguir con el video, ya puedes unirte como miembro del canal y ver los videos antes, tener estos emojis y aparecer en los videos. Estos son los que ya son miembros del canal y ya disfrutan de estos beneficios. De momento es cero. Nah, mentira. Ya tenemos primer miembro. Takao se encontraba hablando con unos detectives y le dicen que si le dan un poco de información, ella también les dirá lo que sabe. Pero el detective le dice que no puede decir nada y que no se entrometa. Takao al parecer resolvió varios casos y era una especie de detective. Al llegar a la azotea ven una casa. Este era el consultorio y la casa de Takao. Takao se pone a buscar si algún animal se había escapado de algún zoológico. Takanashi dice que deje el caso en manos de la policía, pero Takao dice que como tomó el paciente y él es su mentora, ese también era su paciente. En eso recibe una llamada y se encuentra con el director del hospital, que era su tío. Que es cierto, olvidé mencionar que su abuelo era el dueño del hospital. La cosa es que su tío le dice que no se entromete en el caso del hombre con sangre azul. A pesar de ser la subdirectora, solo debía encargarse de hacer su trabajo en patología general, que ésta se encargaba de dar diagnósticos a pacientes que otros departamentos no pueden diagnosticar. Le dice que pare de jugar al detective y solo haga su trabajo. Esto enoja a Takao y obviamente no iba a parar. Le dice a Takanashi que necesita de su ayuda para el día siguiente. Pasan por el lugar donde encontraron el cuerpo y llegan a un mini super.
Ahí se encuentran con dos detectives. Le dice que quiere intercambiar información, pero le dice que no puede decir nada. Takao dice que ya le dijeron varias cosas. Por ejemplo, al ver a un detective experto en homicidios daba a entender que lo archivaron como un asesinato. Y lo otro, al verlo al lado del otro detective, significaba que la sede de investigación era Tanashi. El detective, que se llama Sakurai, dice que no puede decir nada a menos que algo extraordinario ocurra. Takao entiende que primero ella debe darles información para luego obtener algo de información. Takao accede y va caminando por el lugar. Llegan al parque Kuremeike. Había un museo cerca y este tiene un acuario y un planetario. Estaba en reparaciones y le iban a reabrir al día siguiente. Y del por eso que Takao quería que Takanashi viera Jurassic Park. Quería que fuera al museo a ver al tiranosaurio. La cosa es que bajo la teoría de Takao, el animal que le amputó la pierna era un animal grande con colmillos de al menos 5 centímetros. La cosa es que no había un zoológico cerca y un perro no hubiese podido hacerle eso. El animal descomunal que estaban buscando era el tiranosaurio. Habían hecho una prueba de luminol en los dientes del tiranosaurio. Salió positiva y la herida coincide con los dientes. Takao dice que tenía razón. Sakurai le pregunta cómo supo lo del tiranosaurio. Takao le explica que la herida fue hecha por un animal grande. Ya que no estaban cerca del mar, se descartaban varios animales acuáticos. Al no estar cerca de un zoológico o escuchar un caso de un animal que se haya escapado, descartaban otros animales. Solo quedaba un animal grande y que estaba cerca, y ese era el tiranosaurio, que justo nos mostró el cartel en el capítulo 1. El otro detective pregunta entonces cómo es posible que el esqueleto atacara a la víctima. Takao con sarcasmo dice que eso sería muy interesante de ver. Sakurai le dice que tiene otra pregunta: ¿por qué su sangre era azul? Takao le dice que es momento de que ellos también salten un poco de información. Pregunta en qué estado estaba el esqueleto el viernes. Sakurai dice que ya estaba montado del todo y solo faltaban algunas cosas, pero al mediodía empezó a llover y dejaron de trabajar. Así que terminaron el trabajo en la noche. Takao pregunta sobre el nombre de la víctima. Dice que se llama Kumade y tiene 23 años y fue arrestado en una ocasión y luego se unió a una banda criminal. Y esto ya se sospechaba por el hecho de que tenía tatuajes. Takao pregunta quién encontró el cuerpo, a lo que le dicen que fue un supervisor de la obra. Sale a ver si todo estaba bien y termina encontrando el cuerpo. Takao pregunta si fue él quien llamó a emergencias. Le dicen que no. Primero fue a llamar a un doctor cercano para ver si podía ayudarlo, y este terminó haciendo la llamada y empezó a hacer el masaje cardíaco. Takao se queda callada analizando la situación. Una vez termina de pensar, dice que visitarán la clínica de ese doctor. Era casi las 10 y Takao empieza a analizar el entorno. Toca el timbre varias veces y sale el doctor. Takao le dice: cirujanos, amarillo azul, lábridos, limpiador carpintero. A lo que el doctor le dice: peces tropicales. Takao se presenta y en eso llegan los detectives. Le dicen que los está ayudando en el caso. Le pregunta por qué no atendió a la víctima en su clínica. El doctor dice que no había enfermeros ya que era día festivo. Tenía una pierna amputada y estaba entrando en paro, así que no le hubiera podido ayudar ni aunque estuviera todo lo que necesitaba. Takao ya había escuchado lo que quería escuchar. Dice que deben irse, pero antes le dice a los detectives que en la mañana se pongan a revisar el museo, ya que el asesino dejó pruebas incriminatorias en el lugar. La siguen por un lugar intransitable y le preguntan a dónde les está llevando. Takao dice que no tiene por qué decirles nada si ellos no le dirán nada. El caso que estaban llevando no era algo tan simple, había algo más, ya que el caso estaba en el departamento de crimen organizado, esto dicho por el otro detective. Y cerca del lugar estaban unos yakuzas, esto porque hubo un caso de tiroteo y el culpable era Kumade, el ya fallecido. La cuestión es que le disparó a un yakuza, así que la policía cree que estos mataron a Kumade. Si el caso no se resuelve, puede empezar una guerra de bandas. Sakurai le dice que acertó. Kumade había disparado a un yakuza y este no había fallecido. Le disparó, pero Kumade había escapado. De esto hasta que lo atraparon y lo torturaron, o esa es la teoría que tenía la policía. Takao pregunta si Kumade resultó herido. Sakurai dice que sí, ya que encontraron sangre cerca del lugar. Takao le pregunta el color. Sakurai le dice que es roja. Takao dice que era de esperarse. Pregunta si no iban a investigar si habían forzado la puerta para entrar al museo. Al otro detective se le suelta la lengua y pregunta cómo sabía eso. Esto no lo sabía Takao, pero se lo terminó confirmando. Takao dice que tiene una hipótesis y era momento de confirmarla. Al llegar al museo encuentra la sangre de la víctima. Habían llevado a la víctima hasta el museo y no al revés. El resto de sangre llevaba hasta un cuarto y dentro había un charco de sangre. Deciden ir al interior del museo y ahí une todas las pistas que tenía. Era momento de darles el diagnóstico del caso. Había un intruso en el museo y cuando este quería salir, la puerta no se abre. Se ve obligado a entrar al interior y ahí se encuentra con los detectives. El culpable era
El doctor. Era momento de explicar el caso. Existe una enfermedad que ocasiona que la sangre se ponga azul. Esta es la llamada metahemoglobinemia. La hemoglobina de los glóbulos rojos se oxida y impide el transporte de oxígeno. La falta de oxígeno puede llegar a matarte, así que la sangre azul apareció entre el tiroteo y su deceso. Había disparado en contra de un yakuza y estaba herido. Lo que haría cualquier criminal es ir con su doctor clandestino de confianza. La metahemoglobinemia podía ser causada por procaína y lidocaína, que serían anestésicos locales. En resumen, la víctima sufrió metahemoglobinemia por los anestésicos locales. Rápidamente este entró en estado crítico, y por miedo a que lo descubran, no lo mandó a un hospital, así que recurrió al museo para curarlo. Los detectives le dicen, eso no tiene sentido. Le explica que existe una forma de tratar la metahemoglobinemia. Eso era usando azul de metileno, el frasco que el doctor había tomado. Lo que estaba desparramado no era la sangre de la víctima, sino azul de metileno. Cuando intentó dársela por vía oral, ya era tarde, la víctima ya estaba muerta. El detective pregunta cómo es que una medicina así estaba en un museo. Takao explica que esta es usada para tratar afecciones que pueden llegar a tener los peces tropicales, las cuales el doctor conocía muy bien, así que sabía que podían tener azul de metileno en el museo. Ya resuelto la sangre azul, era momento de pasar al tiranosaurio. Si dejaba el cuerpo sabrían que había sido tratado por un doctor, así que era momento de encubrir su crimen. Así que decidió amputar el pie donde estaba el disparo. Necesitaba algo para cortarlo, no puede ser un instrumentos médicos ya que se delataría. Solo debía encontrar algo grande con posibilidad de cortar una pierna, y pues se topó con el cráneo del tiranosaurio. Dejó el cuerpo alejado del lugar, pero no esperó a que lo encontrara tan rápido. Él ya sabía que estaba muerto, así que empezó a dar masajes cardíacos, y llamó a emergencias, porque mientras un doctor de masajes cardíacos no se le puede considerar cadáver. Esto le daría tiempo para que la lluvia eliminara las pruebas del crimen y que la policía se ponga a investigar. La verdad fue una muy buena jugada de su parte, pero la doctora House Miami es más inteligente. El doctor le dice que no tienen pruebas. Takao dice que tiene razón, pero cometió un error. Había irrumpido ilegalmente en el museo y aparte había hurtado. Esto serviría para que sea arrestado y se pongan a revisar su clínica, y puede que encuentren el pie amputado de la víctima. El doctor había caído en su trampa. Si el doctor no se aparecía a limpiar sus huellas del azul metileno, no lo hubiesen descubierto tan rápido. Había perdido y ya lo iban a arrestar. Takao le dice a Takanashi que es momento de estudiar. El doctor estaba furioso y corre hacia Takao, pero ahí Takanashi demuestra sus habilidades en el karate. Se van a la casa de Takao, pero allí estaba su hermana, la cual estaba enojada por no haber respondido a sus llamadas. La deja sola con su hermana y recibe un regaño por su parte. Vemos a dos estudiantes esperando el tren. Una de estas le comenta acerca de un video maldito. Se decía que si veías ese video te pasaba algo malo. Por ejemplo, una chica había sufrido un accidente. Era hora de comprobar si era cierto. Al ver el video, solo era un video en rosa todo amorfo. En eso la chica empieza a actuar raro y empieza a caminar. El tren ya estaba cerca y se recomienda a las personas que tomen distancia, pero esa chica seguía caminando. Y así es como se descubrió que el video sí estaba maldito. Bueno, la chica tuvo suerte y solo tuvo una fractura de muñeca. La psiquiatra trata el caso como un intento de suicidio y no la quería dar de alta, ya que existía la posibilidad de que intente quitarse la vida otra vez. Su hermana dice que no se intentó quitar la vida, sino que fue su culpa ya que le mostró un video maldito. La psiquiatra le dice que no había nada en su examen cerebral. Tal vez el estrés y su exnovio acosándola hubiese hecho que quisiera quitarse la vida. Mai le pregunta a Takanashi si cree en los videos malditos. Takanashi le pregunta por qué hace esa pregunta. Le comenta que estuvo en psiquiatría y le cuenta todo lo que ya les conté. Le dice que sería un caso interesante para la doctora Takao, descubrir si los videos malditos existen o no. Takanashi le dice que ni piensa en comentárselo. Mai dice que ya mandó a la chica al área de patología. La chica le comenta que ellas eran hermanas gemelas, Mafuyu y Manatsu. Mafuyu era estudiosa y ella era todo lo contrario. Ella se culpaba por lo que había pasado. Le pregunta si él cree en los videos malditos. Esto despierta el interés de la doctora Takao, la cual sale y le pide que le cuente todo lo que pasó. Le dice que su hermana saltó a las vías del tren por un video maldito. La psiquiatra le había dicho que eso era imposible. Takao dice que deben considerar cualquier posibilidad. Eso hacían en patología general. Se dirigen al área de psiquiatría, pero Takao andaba disfrazada. Esto porque según tiene prohibido la entrada a psiquiatría. Llegan con Mafuyu y se presenta como la doctora Takao, y le pide que le cuente todo lo que ocurrió con lujo de detalle. Dice que vio el video maldito y se empezó a sentir mal. Escuchó el rugido de un animal y todo se volvió blanco. Cuando se dio cuenta ya estaba en las vías del tren. Preguntan por el video y dice que lo creó un chico que fue rechazado y que se quitó la vida. Takao pregunta si ella rechazó a algún chico. Mafuyu dice que terminó con su novio hace una semana.
Su hermana dice que lo terminó porque la andaba engañando con otra chica de otra escuela. Ella no tuvo el valor para terminarlo y lo hizo a Manatsu. Takao dice que se nota que era un imbécil al no darse cuenta de quién era quién. Takao pregunta si alguien que vio el video sufrió un accidente. Le dicen que una chica fue atropellada por cruzar el semáforo en rojo. Baraja las pistas, carretera y andén, pero ahí llega la psiquiatra. Al ver a Takao la saca como si fuera un gato. Se notaba que Takao no le caía bien y le recalca que tenía prohibido la entrada a psiquiatría. Le pregunta a qué vino. Takao dice que vino a averiguar sobre el video maldito. Estas tienen una pelea y pues Takanashi resulta herido por intentar calmar la pelea. Se ponen a buscar el video y era hora de comprobar si estaba maldito. El video empezaba con una cosa amorfa rosa y luego se mostraba videos de tortura y demás. Parecía algo subliminal, pero esto solo podía significar una cosa. Lupus, estoy jugando. El video les había causado dolor de cabeza. En eso reciben una llamada y les dicen que la otra hermana se cayó por las escaleras y ella dice que fue porque vio el video maldito. ¿Recuerdan que son hermanas gemelas y ambas tuvieron un accidente por ver el video? Esto solo podía significar una cosa. Déjenme spoilearles, esto claramente era un caso de epilepsia, y para demostrarlo la doctora Takao hace un experimento. Al hacer que las luces parpadeen, estas empiezan a caminar. Estas habían sufrido un ataque epiléptico, que provoca convulsiones, alucinaciones y pérdida de conciencia. Lo que ellas habían sufrido era el llamado automatismo. Cuando se sufre un ataque, el cuerpo se mueve inconscientemente. El cuerpo va para adelante. Casualmente ambas se encontraban en un andén y en las escaleras, produciendo así un accidente. Los ataques epilépticos se daban cuando el cerebro estaba cansado por estrés o falta de sueño. Mafuyu estaba estresada y sin dormir por los exámenes, y aparte un ex acosador. Por el otro lado, su hermana se sentía culpable y estaba estresada, y ambas al ver el video les dio un ataque epiléptico. El caso se resolvió cuando la segunda hermana llegó porque se había caído. Al ser gemelas, ambas padecían la misma enfermedad. Con esto se resolvió este caso, y ahora solo faltaba descubrir por qué la doctora de psiquiatría le prohibió la entrada a Takao. Esta era la mentora de Takao, pero cuando estaba diagnosticando a una paciente con depresión, esta se dio cuenta de que tenía síntomas de hipertiroidismo. Le dejó de dar antidepresivos y le dio hormonas tiroideas. La paciente mejoró en un día y ahí dijo: esta médica es una inepta que se equivocó con el diagnóstico y te dio medicamentos inútiles. Ese día la doctora House Miami despertó basada. De ahí le prohibieron la entrada a psiquiatría. Bueno, ya van 2 diagnósticos errados, así que efectivamente es inepta. Pudo haber pedido ver el video y de primera se daría cuenta de que era epilepsia, ya que había imágenes intermitentes. Hasta yo asumí que era epilepsia, y eso que no soy un médico. Takanashi sube al consultorio de la doctora, y ahí se encuentra con la hermana de Takao. Esta le agradece por quedarse con Takao, ya que la mayoría de sus compañeros se alejan de ella. Takanashi dice que con ella aprende mucho. 28 de octubre, una persona estaba escribiendo un artículo de un tal Enzo Asiya para después sufrir una combustión humana. La doctora Takao había sido llamada por un profesor de historia, esto para resolver un caso sobre una maldición puesta sobre él y algunos de sus colegas, que irrumpieron en la tumba de, digamos, un brujo llamado Enzo Ashiya, que llevaba 1000 años sellada. Estos estaban interesados en este porque estaba relacionado con Doman Ashiya, uno de los brujos buenos más conocidos de la historia. Al compartir el apellido querían saber su relación. Este mató con maldiciones a muchas personas, incluidos nobles. Le habían dado la autorización para revisar su tumba ya hace 3 semanas, y en la tumba estaba la momia de Enzo. Mientras cuentan esto, se siente mal. Dice que empezó a sentirse mal hace 2 semanas. El doctor le recomendó oxígeno. Este parecía tener enfisema pulmonar o una infección respiratoria. Al ver los cigarros, Takao dice que se lo merecía por seguir fumando. Este dice que él toma las pastillas que le dieron, pero en vez de mejorar, empeora. Otro de sus colegas también estaba enfermo y no quería ir al hospital, esto porque decía que iba a morir. Takao pregunta si tenía una enfermedad de base, le dicen que tenía colitis ulcerosa. Escuchando esto asume que tomaba inmunodepresores. Takao tiene una sospecha y dice que irán a la tumba. Llegan al lugar y ahí se encuentran con uno de los descendientes de Enzo. Este les dice que no tienen el permiso para ver la tumba. Ahí la profesora le dice que tenía la autorización de su madre, que era dueña de esas tierras. Takao estaba de con permisito, pero ese tipo la para y la empuja. Esto enoja a Takanashi y lo pone en su lugar. Ya en la cueva empiezan a tomar muestras y llegan a un diagnóstico. Debían ir a ver al otro profesor. Este dice que no saldrá ya que si no morirá. Takao estaba preparada para eso. En caso de que una persona no quiera atención médica, un familiar puede dar la autorización, dado que el paciente no estuviera en su pleno uso de sus facultades mentales. Para eso habían llamado a la psiquiatra, la cual no estaba de acuerdo con salvar a una persona. Takao se pasa por los ovarios su opinión y le dice que rompa la puerta. Ya dentro, Takao lo analiza y tenía dolor de cabeza, fiebre, náuseas, confusión y rigidez en la nuca.
Esos síntomas solo eran de una enfermedad, y esa era meningitis. Se puede contraer esta enfermedad por el criptococo, que es un hongo que crece en lugares húmedos, y vaya casualidad, el lugar de la tumba era un lugar con bastante humedad, y esta estaba en todas partes. La profesora pregunta si ella también estaba enferma. Le dicen que no, ya que no les da a las personas con buena salud. El primer profesor tenía enfisema pulmonar, facilitando la infección. Solo le debían dar antifúngicos. Y el otro tomaba esteroides que son inmunodepresores. Debían hospitalizarlo y podía mejorar. Takanashi se encuentra a la profesora y esta estaba fumando. Le muestran los fósforos que el profesor abuelito le había regalado. Se lo guarda en la camisa y empiezan a hablar sobre sus colegas. El abuelito había mejorado y también que le envió su investigación sobre Enzo Ashiya a Takao para que la lea, ya que ésta tenía curiosidad. Pregunta por su otro colega. Takanashi dice que están haciendo lo que pueden. Lo bueno es que su esposa podía estar a su lado. Mientras va leyendo el documento, la profesora termina de escribir su artículo. En esta se mencionaba que todos los maldecidos por Enzo ardían en llamas. Tengo una hipótesis. Se guardó esos fósforos en la camisa y estaba usando una estufa. Esta pudo haber causado que los fósforos ardieran en llamas y por ende causó la combustión humana. Si la respuesta es esa, me corto los huevos. La policía había llegado a la escena del crimen. La víctima era Aoi Kuramoto y como era de esperarse, Takao desaparece. Las autoridades creían que el incendio se ocasionó por un descuido por un cigarro, pero lo único que se había quemado era su cuerpo. Eso podía ser la llamada combustión humana. En 1731 la condesa Cornelia fue hallada calcinada en su habitación, sin fuentes de ignición y solo quedaron las tibias. En el 2010 encontraron un irlandés llamado Michael Faherty carbonizado, sin señales de incendio en la zona. El forense registró oficialmente el caso como combustión espontánea. Había muchos casos de esos por el mundo. Creía que el criptococo era la respuesta a todo, pero parecía que no. Ella dice que se encargará de resolver el caso de la combustión humana. Revisando el almacén de la familia Murota, el profesor abuelito dice que esa colección tenía más de 300 años. Muchas de esas cosas valían mucho dinero, pero había una caja fuerte que tenía algo más valioso. Los únicos que se ven en la combinación eran los de la familia Murota. Dentro estaban documentos históricos sobre Enzo Ashiya. En estos se decían que los que morían engullidos por las llamas no dejaban un cuerpo y solo quedaba una sombra calcinada. Les dice que les dará todo el documento para que Takao pueda romper la maldición. Takanashi recibe una llamada del hospital. El profesor Ikari había fallecido. El otro profesor que había sido maldecido. El abuelo dice que todo eso estaba pasando por haberse metido con Enzo Ashiya y el siguiente sería él. En el funeral del profesor Ikari, Takanashi pregunta si el profesor abuelito asistió. Le dicen que se encerró en su almacén y su hija lo estaba cuidando. En eso aparece un motociclista y este empieza a hacer ruido y se notaba que era el descendiente de Enzo Ashiya. Ya en el funeral, Takanashi hace una oración por el difunto y cuando se alejaba escucha un sonido raro. Los detectives estaban en la casa de Takao. Estos estaban para interrogar a Takanashi, lo que significaba que eso no fue por la maldición de Enzo Ashiya. Tienen una sospecha de que habían encontrado algo y fue provocado. Eso era cierto, habían encontrado restos de un temporizador de ignición en el ataúd. Tal vez eso fue lo que había escuchado Takanashi antes de la explosión. Takao pregunta por el temporizador. Le dicen que era uno casero, cualquiera podía hacerlo con un tutorial. Dado que encontraron algo, había la sospecha de que la combustión de la profesora Kuramoto también fue provocada. Le preguntan a Takanashi si vio a alguien sospechoso. Les menciona que vio un tipo en una moto y que se les quedó viendo a lo lejos. Ya cuando Takanashi se iba a ir, se encuentra a Mai. Esta le pregunta si quiere ver a su preciosa. Takanashi le decía que no, y en eso le llaman en recepción. Tenían algo para él. Dicen que lo dejó un tipo con un casco de motociclista. Esta era una carta de amenaza. Cuando ya estaba cerca de su auto, escucha otra vez el sonido del funeral. ¡Mis ahorros! Habían llegado tanto como policías como bomberos. En eso vuelve a aparecer el tipo de la moto, y vuelve a hacer ruido. Takanashi ata los cabos y cree saber quién es el culpable, y para esto necesitaría de la ayuda de Mai. Takanashi estaba en el bosque, y ya lo iban a atacar. Sabía que lo atacaría si decía que iba a ir solo. El motociclista suelta un frasco y escapa. Dos timones chocan y causan una explosión. Este intenta escapar en su moto, pero ahí aparece Mai en su preciosa. El motociclista le iba a atacar, pero Mai al parecer sabía defenderse. Al quitarle el casco era el descendiente de Enzo Ashiya, el cual se llamaba Yuta. Sabía que era él porque la carta iba dirigida a Pajarillo, y así fue como le llamó la doctora Takao la vez que la defendió. Él pensó que se llamaba así, lo llamó y le dijo que quería ver otra vez la tumba, pero esta vez él solo, y así este cayó en la trampa. Ya era 1 de noviembre y Takao dice que Yuta admitió la carta y la bomba del auto, pero niega haber puesto la bomba en la tumba de Hikari y la combustión de la profesora Kuramoto. Decía que eso fue culpa de la maldición de Enzo. En eso reciben una llamada de emergencia y dicen que había un paciente que no podía respirar y que llegarían en 10 minutos.
El paciente era el profesor Abuelito. Decía que sentía frío y al parecer estuvo vomitando bastante. Le ponen oxígeno y cuando lo destapan ve que tenía marcas de quemaduras. El abuelo dice que es la maldición de Enzo. Takao dice que le quiten la máscara, pero ahí arden llamas. Takao estaba buscando una respuesta a la combustión humana. El cuerpo humano tenía 65% de oxígeno, 18% de carbono, 3% de nitrógeno, 1.5% de calcio y 1% de fósforo. La combustión requería una oxidación repentina y la aparición de luz y calor. Takanashi recibe una llamada del detective Sakurai. Quería preguntarle algo a Takao. Cuando le pasa el celular, Takao pregunta si había revisado el historial clínico de la mujer e hija de Murata, o sea, el abuelo. Le dan una respuesta y luego Takao pregunta si habían encontrado qué fue el causante de la combustión con la autopsia. Le dicen que no, cosa que Takao ya había asumido. Le cuelga y Takao intentaba encontrar la pieza faltante. Si tuviera su sangre podría encontrar otra pista más. Ahí Mai le dice que ella tomó un poco de su sangre antes de que ocurriera la combustión. La mandó al laboratorio para un análisis. Al revisar no había resultados de ese análisis. Ya que al estar muerto el laboratorio pudo haber considerado que no era necesario hacer un análisis. Takao manda que lo hagan, y ya al día siguiente salen los resultados. Había disfunción hepática y renal, coagulación, vómitos, sangrado rectal, problemas de conciencia. Ahí Takao hace memoria sobre todo lo que había ocurrido, y ya tenía el diagnóstico. Debían empezar a moverse, no había tiempo. Le dice a Takanashi que enciende el auto, a lo que este le dice que ya no tiene su auto. A lo que Mai le dice que puede usar su moto. Ya en el almacén de los Murata había alguien esparciendo gasolina. Llega Takao y le dice que ya venía la policía, y el culpable era el asistente del profesor Murata. Se preguntarán por qué ya no le digo profesor Abuelito. Lo descubrirán dentro de poco. El asistente estaba intentando quemar las pruebas. Se habían juntado varios crímenes y las pruebas estaban en ese lugar. El caso parecía más complicado, pero esto fue debido al criptococo, la combustión humana, luego el incendio del cuerpo del profesor Ikari y para finalizar la combustión del profesor Murata. Para rematar estaban las amenazas y el incendio al auto de Takanashi. Aquí lo importante era el segundo caso y el cuarto caso. Esto porque este desvelaba el truco de la combustión humana, que era el fósforo blanco. Cuando se ingiere esta ocasiona problemas gastrointestinales, vómito, diarrea, o sea, todas las afecciones que tenía el profesor Murata. Murata tenía una intoxicación severa por el fósforo blanco, pero no era el único. El fósforo blanco tenía un punto de ignición muy bajo, siendo que estos pueden arder a los 50 grados o menos dependiendo de la humedad. Con esto se resuelve el caso de la profesora Kuramoto. Al haber una estufa, esto ocasionó que se prendieran los fósforos, y por ende combustión humana. Por el lado de Murata, este se guardó igualmente los fósforos en la camisa, y cuando le pusieron la manta de calor causaron que éstas ardieran. Al final mi hipótesis terminó siendo cierta, y el causante de la combustión fue el fósforo. Ya debido a todo lo que se mencionó, los fósforos blancos fueron prohibidos y se dejaron de fabricar en 1921. La cosa es que en la caja fuerte había fósforos blancos. Pero aquí se abre una nueva incógnita. ¿Cómo es que el asistente obtuvo los fósforos si el profesor Murata dijo que los únicos que sabían la combinación eran los de la familia Murata? En eso llega la policía y alguien más. Allí el asistente rocía más gasolina y amenaza con encender el fuego. Este admite que mató a Murata con los fósforos blancos y que Kuramoto fue un daño externo. La cosa aquí es que al no poder abrir la caja fuerte, este no era el culpable, sino estaba intentando encubrir a alguien. Este se ocasionó el incendio del funeral del profesor Ikari. Esto para desviar la atención ya que dejó el temporizador a propósito. Si lo llegaban a atrapar podía tomar la culpa de todos los crímenes, ya que este estaba intentando cubrir a Haruka, la hija del profesor Murata. Esta era la única que podía estar cerca de su comida. Esta tenía sus motivos y la respuesta estaba en el historial clínico de ella y su madre. Ellas habían ido a varios hospitales a que las atendieran. Esto era muy raro y solo ocurría cuando la víctima y el agresor no quieren que la gente se entere, ya que si cada mes aparece una mujer con varias lesiones, el doctor puede empezar a sospechar. Así es, el profesor Murata, que ni se merece ser llamado profesor, era un maltratador. En las radiografías aparecían varias fracturas tanto como en la hija y como en la esposa de Murata. Existía la posibilidad de que incluso este haya causado la muerte de su esposa, ya que este menciona que su esposa había fallecido y su hija había vuelto para cuidarlo. Su hija no volvió para cuidarlo, volvió para vengarse. Le cambió los fósforos para que así ardiera en llamas, pero no ocurrió y se los terminó regalando a la profesora Kuramoto. La muerte de Ikari y Kuramoto la confundieron. Se hartó y decidió ponerle fósforo blanco en su comida. Murata terminó intoxicado y luego ardió por los fósforos. Parecía un caso muy complejo, pero esto solo fue el resultado de que alguien cambiara unos fósforos. El detective pregunta a Haruka si es cierto. Esta entra al almacén y esta dice que cuando su madre murió lo trataron como un accidente y nadie le hizo caso.
así que lo único que le quedó fue tomar la venganza por mano propia. Dice que todo acabó y suelta un fósforo prendido. Todo empieza a arder ya que ve una bomba casera que aviva más las llamas. Takanashi se queda con Haruka, intenta hacerla entrar en razón para que salga de ahí, pero esta dice que no vale la pena seguir viviendo. Se cae la puerta y parecía que íbamos a perder a Takanashi. Takao no permitiría eso y usa la moto de Mai para entrar. Ya dentro le dice que deben salir. Era un médico así que no puede dejarla morir. Haruka le dice que no sabe nada de ella. Ahí Takao la toma y le dice que no le entiende, ya que es una genio, pero hay algo de lo que estaba segura. Su madre no hubiese querido que terminara así. Seguro ella sacrificó mucho para que se fuera de casa. Le dice que pague por sus pecados y que viva. Ya una vez fuera, el asistente sería juzgado por el incendio del cuerpo del profesor Ikari, y Haruka tendría una condena un poco más larga por la intoxicación amorosa y también la combustión de la profesora Kuramoto, que fue indirecto. Es curioso, Murata investigaba a un brujo que hacía daño a otras personas y no se dio cuenta de que él era igual que ese brujo, o tal vez por eso mismo lo investigaba. Saben, es justicia poética, aquello que tanto le hacía sentir orgulloso era ese almacén con 300 años de historia, y verlo desaparecer así sin más me hace sentir feliz. 19 de noviembre, 6 de la tarde y media, Takao estaba en una reunión con su tío. El tema a tratar era la clausura del área de patología general, así que para esto se haría una votación. Para entender esto debemos volver un día atrás. El tío de Takao le dice que está causando demasiados problemas. Tomaba pacientes que no eran de ella y se metía en casos criminales. Podía dejar pasar todo eso, pero había algo más. Tenía una denuncia. Porque según había dado un mal diagnóstico y era del paciente Soichiro Suzuhara. Takao dice que no se equivocó. Su tío le dice que no importaba si se había equivocado o no. La denuncia afectaba la credibilidad del hospital. Era uno de los hospitales más reconocidos de la región. La persona que le había denunciado era la madre del niño con vitaminosis A. Según había mejorado en algunos aspectos, pero había empeorado con vómitos e incluso tenía deterioro cognitivo. Estaba en pediatría y el doctor a cargo se llamaba Kuma. Le dice a Takao que no se había equivocado con la vitaminosis A. Había mejorado y ya no había inflamación, dolor corporal y dolor de cabeza, pero las náuseas y mareos habían empeorado. Mei dice que cada ciertos días sufre mareos y vómitos constantes. En el peor de los casos llega a sufrir deterioro cognitivo. Los síntomas parecían efectos secundarios de la carbamazepina. Este era un antiepiléptico, pero su concentración en sangre era normal. También consideró enfermedades endocrinas, pidió una resonancia, ecografía y un estudio fisiológico, y todas las pruebas que se le ocurrieron, pero estos no lanzaron ningún dato raro. Takao pregunta por la familia. Le dicen que su madre no se alejaba de él y era sobreprotectora. Hacía peticiones muy concretas y por lo visto era enfermera. Va con el paciente, él sé que vino a diagnosticarlo. Su madre al verla dice que no puede acercarse a él, ya que por su culpa estaba peor, y le pide que se vaya. Takao le pregunta qué importaba más, una denuncia o la salud de su hijo. Obvio que la salud de su hijo. Takao le dice que la forma más rápida de curarlo es dejarlo que lo examine. La madre termina cediendo, lo revisa y ve que todo estaba normal. Los síntomas solo aparecían cuando se sentía mal. Eso solo podía significar una cosa. Revisa en el basurero y encuentra un empaque de jugo. Algo externo le estaba haciendo daño. Ese jugo es lo que le daba de desayunar al niño y había pedido permiso al hospital. Se llevarían todos los jugos para analizarlo. Ningún examen había lanzado nada y puede que el jugo tenga algo raro. Ya al día siguiente a las 9:15 el niño había sufrido otra complicación. Lo raro es que había un jugo tirado en el piso. Kuma le reporta esto a Takao. Esta pregunta de dónde sacó el jugo, si se los habían llevado todos. Su madre se lo había llevado e insistió en que debía tomarlo. Eso solo indicaba que los jugos tenían algo. Solo debían esperar a los resultados. Increíblemente, estos no tenían nada. Le dice a Takanashi y Mei que digan todo lo que saben del caso. Takanashi dice que tal vez era una alergia. Mei dice que hubiera salido en los resultados y solo dijo que no le gustaban las frutas. Takao dice que Kuma ya lo hubiera sabido. En eso llega la hermana de Takao y le dice que la reunión empezaría. Takao pide tiempo, pero le dicen que si no va, cerraría en patología general. Le dice que pida disculpas a la madre del niño, así tal vez quite la denuncia. Takao dice que no lo hará. Ella no sabía interpretar emociones, ella se regía por la lógica. Hacer eso sería traicionar la lógica. Eso sería igual a traicionarse a sí misma. Le pide disculpas a su hermana y dice que irá a la reunión. Ahí su cerebro hace clic. Pregunta por la fruta. Mei dice que algunas veces la siente amarga. Ahí hace la conexión de problemas cada ciertos días y la vitaminosis A, más los efectos secundarios de la carbamazepina. Ya tenía el diagnóstico, debían ayudar a ese niño ya que podía llegar a morir. Ya en la reunión se pide hacer una votación para clausurar patología general.
Takao dice que quitar su departamento sería dejarse amedrentar por una denuncia sin fundamentos. Dice que ella es una genio y no se equivoca. Ahí llegan Takanashi y Mei. La madre del niño los había seguido. Dice que demostrará que no se equivocó y que era una denuncia sin fundamentos. Si acertaba salvarían a su hijo y si no le pediría disculpas de rodillas. Sacan los jugos de la bolsa. Dice que los malestares siempre ocurrían en la mañana y todos tenían algo en común, los jugos, ya que no comía ni tomaba otra cosa que estuviese revisada por el hospital. Le dice a Takanashi que pruebe el jugo de piña. Al probarlo dice que era amarga. Eso no era piña. Le habían dicho que el niño tomaba pastillas de carbamazepina. Y justo hay una fruta que tiene flavonoides que evitaban que el cuerpo metabolice el medicamento. Ese era el pomelo. La pregunta es por qué ese jugo sabía a pomelo. Pues solo era revisar la caja. Había un agujero del tamaño de una jeringa. Dice que tal vez fue una enfermera. Pero al revisar no había ninguna enfermera que haya estado 2 veces mientras ocurrió los malestares. La única que podía hacer eso era la madre. Ella también era una enfermera. Todo doctor y enfermera sabía los efectos secundarios de la carbamazepina. Dice que ella tenía el trastorno de Munchausen. Este hacía que le haga daño a su hijo, para así tomar protagonismo y ser una madre perfecta y protectora, así ganándose la aprobación de los demás. La hipervitaminosis A fue premeditada, sabía qué pasaría si le daba esas cosas en mayor cantidad, y la denuncia fue para vengarse de ella por acabar con su teatro. La madre le dice que ella no tenía pruebas, a lo que la doctora Takao le dice que solo bastaba con revisar su casa, y encontrarían una jeringa con jugo de pomelo. Ahí la madre sabe que estaba perdida, dice que quitará la denuncia, pero Takao le dice que estaba jugando con la vida de su hijo, así que era una criminal. Ya viendo que era una denuncia sin fundamentos, ya no había motivos para quitar el área de patología general. Su tío dice que es cierto y terminan la reunión. Ante esto se van a celebrar. Takanashi se pregunta qué pasaría con el niño. Takao dice que estaba con su padre y que fue lo mejor que pudieron hacer. Lo que su madre estaba haciendo podía escalar a un punto donde podía poner en riesgo la vida de su hijo. Mientras Mei habla acerca de que deben comprarle una nueva moto, Takao recibe un correo avisándole de que el cáncer había vuelto, y el paciente era un tal Kenta Miki, que era un niño de 8 años. Lo que parece ser el niño llamado Kenta ve a un ángel al abrir sus ojos. Kuma va con Takao y le pide ayuda con algunos casos. Unos niños se habían ingresado la semana pasada y estaban en una misma habitación. Estaban empeorando uno tras otro, y estaban pasando justo cuando les iban a dar de alta. El primero en empeorar en un tal Katsuji de 10 años, ingresó por una apendicitis aguda. Le hicieron una apendicectomía y todo salió bien, y estaba estable, pero hace una semana empezó a vomitar a eso de las 9 de la noche. El siguiente fue Yuichi de 11 años, ingresó por una neumonía de micoplasma. Había mejorado y lo darían de alta, pero hace 4 días a eso de las 11 de la noche tuvo un ataque de asma. El último era Atsushi, de 12 años. Tenía el síndrome Wolff-Parkinson-White. Sufría taquicardias supraventriculares paroxísticas. La habían tratado y se veía mejor. Le iban a dar de alta el fin de semana, pero hace 8 días se cayó en el pasillo a eso de la medianoche. Su pulso era lento y arrítmico, pero ya se encontraba mejor. No sabía qué les podía estar pasando y quería que Takao los revise. Takao increíblemente le dice que no. Kuma le dice que había otra cosa que le estaba preocupando. Estaban diciendo que un ángel aparece en pediatría. Hace días otro paciente dijo que había visto un ángel por la noche. Se despertó y vio una persona envuelta en luz. Se parecía al ángel del cuento que tenía el niño. Takanashi dice que puede que solo haya sido su imaginación. Pero ahí Kuma le dice que hace 5 días una enfermera vio algo desde afuera, algo resplandeciente. Los otros 3 habían empeorado desde que ese ángel apareció. Kuma le dice a Takao que el niño del libro no estaría en el hospital y podría ir a revisar a los otros 3 pacientes. Takao termina aceptando. Takao estaba actuando raro. Mei sería la que los acompañe ya que el Dr. Kuma estaba con un paciente externo. Los pacientes estaban en el 703 y dice que eran problemáticos. Se molestaban entre ellos y también a los demás. Nadie estaba contento con ellos y estaba la posibilidad de que les hayan provocado esos síntomas. No lo sabían y por eso le habían pedido la ayuda a Patología General. Al abrir la puerta les hacen una broma con una serpiente. Ahí llaman a Mei Médica Gal. Mei los presenta como los médicos de Patología General. Takao solo abre la ventana, lo que molesta a uno de estos, y dice que hace frío. Ante esto Takao simplemente sale de la habitación. Takanashi pregunta si no va a revisarlos, pero Takao dice que no era necesario. Ya había revisado los resultados de sus pruebas. Solo quería asegurarse de algo. En eso llega el doctor Yamada. Dice que le darían el alta a Atsushi. Takanashi dice que aún no saben por qué empeoró. Yamada le dice que le habían puesto un monitor cardíaco y hasta ahora no le pasó nada. Al día siguiente le pondrían un holder.
y revisarían que no tuviese nada raro y lo darían de alta. Takanashi le dice a Takao que si le dan de alta no podrá revisarlo. Takao dice que si no pasa nada sería mejor. Mei le pregunta si quería ver el cuarto donde apareció el ángel. Estaba al lado y no estaba nadie. Era una habitación individual para que su madre se quede a cuidarlo en la noche. Se llamaba Kenta Miki y tenía 8 años. Estaba en cuidados paliativos por una leucemia terminal. Kenta había dicho que el ángel vino para llevárselo al cielo. Según tenía la misma apariencia que el ángel de su libro. Takao sale de la habitación y se termina encontrando con Kenta. Este lo reconoce y salta a abrazarla. Le dice que tenía que visitarlo y leerle el libro otra vez. Le pide que se lo prometa. Pero Takao se queda en silencio y solo sale corriendo. Kenta se siente mal ya que cree que no lo recuerda. Su madre le dice que seguro anda muy ocupada. Ahí Mei le pide que le preste su libro. Era su libro favorito. Lo había perdido pero se lo volvieron a comprar. El cuento se llamaba La Noche del Ángel. Kenta dice que ese ángel existe y que se lo llevará al cielo. Ante estas palabras su madre lo abraza y le dice que no diga eso. En eso Atsushi asoma la cabeza. La madre de Kenta no estaba cómoda con esos niños al lado. Esos niños habían molestado a Kenta. Le habían quitado la gorra y se habían burlado de que no tenía cabello. 3 días después Kenta no encontraba su libro. Lo terminaron encontrando en la basura y estaba roto. Tenían la sospecha de que fueron esos 3. Kuma llama tanto a Mei como a Takanashi. Les cuenta que Takao conocía a Kenta. Eran amigos. Cuando Takao estuvo en pediatría como residente, discutía con sus tutores y no sabía cómo relacionarse con los pacientes. La pasaba mal. Eso hasta que llegó Kenta. Le había estado sangrando la nariz toda la noche. Ya estaba bien y se iba a ir. Pero ahí Takao se dio cuenta de que tenía algo púrpura en la pierna. El diagnóstico era leucemia linfocítica aguda. Lo ingresaron para hacerle quimioterapia. Le preguntan qué pasó entre la doctora Takao y Kenta. Kuma dice que al inicio no sabía cómo reaccionar, pero después se hicieron muy cercanos. Cuando tenía tiempo libre iba a hablar con él. Takao reconfortaba a Kenta y lo mismo por la otra parte. Hacía que la residencia no se hiciera tan mala. Le regaló la gorra que tenía y era su bien más preciado. La quimio había sido efectiva y se había ido con la leucemia en remisión, pero lamentablemente había vuelto. Le hicieron una prueba de médula y encontraron células leucémicas y confirmaron la recaída. Por eso Takao estaba rara. Pidió que revisara a los otros 3 pacientes porque Kenta no estaría, pero tuvo fiebre y volvieron. Les pide que le pidan una disculpa a Takao. Takanashi iba a hablar con ella. Esta estaba hecha bolita y dice que metió la pata. Takanashi dice que puede ir a visitarlo. Takao le pregunta si había visto morir a un paciente más joven que él. Takanashi le dice que sí. Estuvo 5 años en cirugía. Takao dice que ya no. Kenta moriría pronto. Solo había vivido 8 años. Tenía todos los tratamientos posibles en su cabeza, pero no podía hacer nada. Takanashi dice que puede ir a visitarlo. Eso lo ayudaría mucho. Takao dice que si hablara con él solo acabaría hiriéndolo. Ya estaba sufriendo bastante y puede que ella se lo haga pasar peor. Dice que lo mejor era no volver a ver a Kenta. Takanashi le pregunta si seguirá huyendo. Takao dice que no está huyendo. Takanashi le dice que está poniendo excusas porque le duele. Si fuera una persona normal lo entendería, pero era un médico. Debía afrontar que hay gente que no puede salvar. Con la actitud que estaba teniendo no estaba ayudando ni a Kenta ni a los otros 3 niños. Kenta vuelve a ver al ángel y después reciben una llamada del 703. Decían que no podía respirar. Corren rápidamente a socorrerlo y al abrir la puerta, Atsushi dice que se ahoga y se desploma. Mei lo revisa y no tenía pulso. Dice que activen la alarma azul y que traigan un desfibrilador. Mei hace compresiones cardiopulmonares. Y así acaba esta parte 8. Si quieres ver una parte 9 no olvides dejar tu like y tu suscripción. Por aquí estarás viendo la parte 9 si te suscribiste.